para llegar a los dos que siguen ocupando el primero y segundo lugar, que son Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Indira, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Momento complejo el que nos toca, pero justamente la pregunta que le hacíamos a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales es la misma que quisiera formularte. Es decir, ¿es una buena noticia para el país designar a Hernando de Soto en este cargo? Mira, yo te diría que en primer lugar estamos viendo cómo incluso la naturaleza le está pasando factura a este Congreso. Se está evidenciando con esto que acabamos de comentar, lo que está ocurriendo en Arequipa, en Ica, en Piura, con las inundaciones, el nivel de desgobierno al que nos ha llevado este Congreso. Yo partiría por ahí, porque uno puede comentar luego roles individuales, pero no podemos dejar de constatar que estamos en un desgobierno. Y estamos en un desgobierno que a quien le pasa la factura sobre todo es a la gente. Fíjate tú, ahorita que no hay gabinete, no se puede declarar estado de emergencia, porque no hay quien lo firme. Recién ¿no? lo van a declarar. Lo van a declarar. Así es. ¿No? Y ya esta situación va varios días. Lo primero que hizo el señor de Soto, al asumir el rol en la presidencia del Consejo de Ministros, es mandar un comunicado diciendo que se va a reunir con los representantes de los pueblos originarios de Estados Unidos. Con las comunidades indígenas, que uno, claro, cuando llegabas ahí, uno diría, ok, de pronto va a atender a las comunidades indígenas, pero sí, lo que siguió fue Estados Unidos y Canadá. Y eso estaba realmente fuera de contexto. Pero ¿qué sensación o qué cree usted pasó por la cabeza o cuáles son los argumentos detrás de la designación de Soto? Que ahí viene lo importante. El señor Balcázar es libre de elegir a su presidente del Consejo de Ministros. Sí, fíjate tú, justo esa comunicación primera del señor de Soto nos sirve para analizar el perfil que está teniendo al inicio de su rol en PCM, ¿no? No solamente fue fuera de contexto esa mención a los pueblos originarios, a mí me pareció una evidencia de una desconexión con la realidad de lo que pasa en el país tremenda, porque esta situación de Arequipa no es de hoy día, no es de ayer, ya vamos varios días viendo cómo se da un problema serio, y ya no solamente por la naturaleza, hay un problema de gestión. Yo he visto algunos videos del alcalde de esta zona de Yanaguara en Arequipa respondiendo de una manera bastante cruda a los vecinos, pero además, Mávila, el propio señor Balcázar enterándose de lo de Arequipa por la prensa. Por la prensa arequipeña. La prensa arequipeña que se lo pregunta y el señor, bueno, me acabo de enterar. Entonces, a mí más allá, bueno, por supuesto yo no soy ni de cerca afín al señor de Soto, pero lo que me preocupa por sobre encima de esas diferencias es el nivel de desconexión y prioridades que tienen. Si en un primer comunicado el señor de Soto lo que coloca es que su intención es priorizar las reuniones con los grupos de los pueblos originarios en Estados Unidos, yo no entiendo si no se dan cuenta que en el Perú tenemos una emergencia vinculada a la criminalidad hace más de un año, que tenemos un problema serio con esa situación climática de desastres que se está ya desbordando, porque no es solamente Arequipa, es Ica, es Piura, como decíamos, y esto apenas está empezando. Entonces, esta mirada y esta preocupación que usted dice, que aquí hay una irresponsabilidad del Congreso, ¿la lleva a pensar o a repensar la censura contra Gerí? A mí lo que me lleva a pensar es que estamos lamentablemente con la continuidad de Gerí y de Boluarte. No ha cambiado el mismo patrón que hemos visto hace más de 3 años de un Congreso con sus bancadas, para mí, mafiosas, eligiendo a un personaje que pueden usar, que pueden controlar y sobre el cual Mávila se va a dar algo que también es muy perverso, porque tú decías muy bien, vamos a ver a quiénes se colocan en el gabinete, pero nosotros lo que hemos visto a lo largo de estos años es que el gabinete no ha sido, o los gabinetes sucesivos de la señora Boluarte o el señor Gerí no han sido elegidos en una lógica de a ver qué mejor perfil hay para determinado ministerio. La lógica para elegir gabinetes en esos últimos años ha sido la repartija, pero ya descarada. Todos sabemos que al señor Acuña le han dado el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Salud mira cómo está en este momento, con crisis de desabastecimiento de medicamentos, con epidemias que estaban controladas hace algunos años en el Perú, que han vuelto a reflotar por la falta de vacunación. Y tenemos como ese otros ejemplos de cómo este Congreso lo que ha dicho es, ok, yo pongo a un congresista o algún personaje afín a nosotros, pero acá se da la repartija. Acá nos ponemos todos de acuerdo para ver cómo siendo un poco autocríticos, la composición de este Congreso que se decide en las elecciones de 2021 le da una bancada muy importante a la izquierda. Una bancada... A Perú Libre. A Perú Libre. Hay que ponerle un nombre. A Perú Libre, claro. Correcto. Pero de pronto esa bancada empezó a quebrarse. Y se formaron grupos y luego las otras bancadas también se quebraron. Entonces, realmente diera la sensación de que los partidos políticos, ya no hablamos únicamente de aquellos con representación parlamentaria, sino de todos los partidos políticos, son incapaces, uno, de llegar a acuerdos en aras de una visión país. Yo creo
creo, y me permito aquí compartir con usted una opinión personal, que, por ejemplo, el hecho de que tengamos un debate que se va a tener que desarrollar en 6 fechas, ¿no? En 2 etapas de 3 reuniones, es porque no hay manera de poder convocar a los candidatos por la cantidad de candidatos que hay. La dispersión es tremenda. Y uno dice, ¿y en qué se diferencian tanto las opciones que no pueden siquiera formar un grupo interesante con un pensamiento parecido, donde haya diferencias como en cualquier organización, pero donde sobre todo prime la buena intención, los valores, los principios y un plan país? Entonces, el mea culpa que le pido también hacer como representante de la izquierda y como alguien que apoyó al señor Castillo es, esto empezó con un resultado que a pesar de las objeciones que se plantearon, finalmente terminamos todos por reconocer. Ganó Castillo y el gobierno, desde Castillo y siguiendo con Dina Boluarte, fue incapaz de ofrecernos un gobierno que a los 5 años permitiera la marcha de un Estado, ¿no? De un Estado como debe ser, donde haya meritocracia y no set de revancha y no repartija, como usted lo ha descrito. Yo ahí retomo el punto porque me parece fundamental analizar efectivamente la dinámica de este Congreso. Y yo creo, Mávila, que no hay un asunto aquí de izquierdas y derechas. Hace rato que se ha perdido cualquier tipo de coherencia ideológica o política. Acá lo que tenemos en el Congreso, y yo empiezo diciendo por eso Perú Libre, hay que decir con nombre y apellido cuáles son estos grupos, pero con Perú Libre está el Fujimorismo, está Renovación Popular, está el señor Luna de Podemos, está el señor Acuña, todos ellos diciendo que son de izquierdas o de derechas para cuando vienen las elecciones y les conviene, pero están gobernando hoy día desde el Parlamento en una mesa directiva. Y no solamente la mesa directiva del señor Balcázar, hemos visto las mesas directivas anteriores en el periodo legislativo inmediatamente anterior a este. Entonces, ¿de qué izquierda o derecha podemos hablar cuando se olvidan de esas supuestas diferencias políticas para pactar lo que tú bien has dicho son intereses particulares? Esta repartija que yo te mencionaba es la mayor expresión de esa, pero podemos también mencionar las leyes que ellos han aprobado juntos. Las leyes pro crimen, las leyes para eliminar o debilitar la estructura de SUNEDU, las leyes para, en fin, retroceder en derechos de las mujeres, que a veces se habla poco, pero que son muy importantes, y ahí se olvidan ellos que son de izquierda y derecha, porque lo único que les preocupa son levantar agendas particulares. La elección misma del Tribunal Constitucional, Mávila, fue dirigida por ese señor Balcázar. Y a mí me sorprendió mucho cuando, tras su elección, en algunos medios de comunicación se decían, volvió la izquierda radical al poder. Yo me reí, la verdad, porque dije, este señor no ha sido un congresista cualquiera de Perú Libre. Este señor fue uno de los operadores para que se elija un tribunal constitucional, primero con Él presidió la comisión, es Él verdad. ha sido presidente de la comisión, sí. pero Mávila, yo recuerdo muy bien porque seguí ese proceso. Tú recordarás que en el Parlamento que yo integré, una de las discusiones más fuertes fue justamente cómo se elige al Tribunal Constitucional. De hecho, el Parlamento que yo integré se disolvió, para mí constitucionalmente, porque no se hizo una elección adecuada de los miembros del Tribunal Constitucional. No se llevó a cabo esa elección. La elección finalmente se dio en este Parlamento y fíjate tú, el señor Balcázar tuvo una serie de cuestionamientos por parte de la Contraloría por no querer transparentar las hojas de vida de los postulantes a magistrados del Tribunal Constitucional, porque lo que se buscaba de parte de la ciudadanía era conocer cuáles son los perfiles, los cuestionamientos, las denuncias que pudieran haber tenido quienes hoy día son magistrados del TC. Bajo esa lógica, y la pregunta iría, ¿usted hubiera optado por mantener a Gerí? Y si su respuesta es no, ¿quién hubiera sido una carta, digamos, que esté a la altura, ¿no? Y que expresara un mínimo de responsabilidad por parte del Parlamento? Yo creo que tener al señor Gerí ahí era una ofensa al país. Y creo que es uno de los actos que ha terminado devaluando hoy día la presidencia. Pienso que el señor Balcázar es también uno de los elementos que sigue devaluando la institución presidencial. Para hoy día, para muchos, el señor Balcázar es una figurita que en cualquier momento puede caer. Es más, yo creo que en el actual Congreso, Mávila, hay gente haciendo cola, a ver si también le puede tocar a ellos. O sea, a ese nivel hemos llegado. Eso sería ya una locura. Pero yo creo que hay muchos que están esperando eso, porque la lógica que se ha impuesto es quien tiene los votos puede sacar o poner a un presidente. Entonces me parece que esa misma lógica sigue. Pero para responder a la parte segunda de tu pregunta, yo pienso que el señor Gerí era insostenible, pero, a ver, ¿cómo pensar criterios distintos, ¿no? Para salir de ese entrampamiento? Me parece que hoy día el país no está dividido entre las derechas y las izquierdas, porque muchos están traficando con esas supuestas identidades políticas. Lo que hay sí es una defensa corporativa de actividades criminales y delictivas en el propio Congreso. Yo, por ejemplo, hubiera puesto un criterio, porque es algo que es muy sensible para la ciudadanía. ¿Quiénes son los congresistas
que votaron y quiénes son los que no votaron a favor de las leyes pro crimen. A ver, si están dispuestos realmente a reconocer que tienen una imagen pésima ante la ciudad. No es por lo que tú y yo digamos del Parlamento. Hoy día este es un Parlamento que ha llegado a tocar fondo. Siempre hubo un Parlamento con una desaprobación alta, ¿no?, de parte de los ciudadanos, pero hoy día, Mávila, decir que no pasa nada con un Congreso de 3% de aprobación es realmente ser ciegos ante la realidad y es despreciar la mirada que tienen los ciudadanos. Y yo pensaría, ¿no?, si es un Parlamento que realmente quiere reconciliarse con los ciudadanos, que sienten que hoy día el principal problema del país es, por ejemplo, la delincuencia, el sicariato, la extorsión, yo diría el Congreso tiene la obligación de poner ahí por lo menos a alguien que no se haya coludido con sus colegas para aprobar leyes en favor del crimen. ¿Por qué no pusieron a alguno de esos pocos congresistas que no votaron a favor de estas leyes? ¿Por qué? Porque les interesa seguir manejando desde ese espacio el gobierno. Hoy día gobierna el Congreso a través de estas bancadas. Correcto, yo le agradezco mucho. ¿Es un parlamentarismo informal, diría usted? Es un parlamentarismo lumpen, lamentablemente, el que estamos viviendo hoy día. Palabras fuertes. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir nosotros a la pausa porque además hay que cumplir con la faja. Por supuesto. Franja electoral, no es faja electoral, es franja electoral. Y regresamos con otra candidata también a la Cámara de Diputados, la señora Roxana Rocha. Gracias, Mávila. Solo quiero recordar que voy con el número 2 a la Cámara de Diputados por Lima. Es una confusión que este Congreso ha creado. Hay 2 cámaras ahora en proceso de elección. En mi caso voy a la Cámara de Diputados por Lima, que es la 4ª columna, y nuestro símbolo de ahora nación es el casco para reconstruir el país. De acuerdo, muchas gracias. Regresamos con Roxana Rocha, candidata por Renovación Popular. El poder en tus manos. La cobertura electoral de RPP.